con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, mi madre conocedora de medicina tradicional, mi abuela monolingüe, mi abuelo, mi papá maestro, quechua hablante, y yo decía, bueno, yo soy indígena, ¿no? O sea, no, para mí no resuelve el solo hecho de ser peruana, soy peruana indígena. ¿Y siempre te identificaste de esa manera a lo largo de tu vida, desde chiquita? ¿Siempre lo tuviste así de claro? No, yo a los 18 años recién tuve conciencia de mi identidad. Cuando uno va a la escuela, pues no le enseñan ni la lengua originaria, ni te hablan mucho de la cultura, te hacen danzar por danzar, una danza folclórica y repite los pasos, ¿verdad? Y no siempre te explican en qué consiste la danza, dónde se danza, por qué se hace, por qué se usan los elementos, por ejemplo, las pieles de animales, los colores, las flores, por qué llevamos las flores en el sombrero, por qué aquí en el centro y luego en el costado, o sea, esas cosas uno no las tiene en la educación, así que yo crecí siempre creyendo que más bien había que lo que la ciudad te enseña a repetirla tal cual, ¿no? Y claro, en una escuela en donde si hablas mal el castellano te cae un reglazo, y de pronto ver a maestros que gritan a los niños cuando no hablan bien el castellano, en el momento en el que cantan el himno nacional, y todo eso, la verdad es que me ha tocado el corazón, y además conviviendo con mi abuela en el pueblo, yo decía, ¿cómo es posible, ¿no? que no afirmemos de manera abierta y con seguridad quiénes somos? Y una primera pregunta que nos hicimos varios jóvenes desde el año 97 es ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos? ¿Y qué queremos? ¿A qué aspiramos? Y es una de las preguntas que además están puestas en el flyer que convoca este evento, y entonces para mí ha sido un proceso de reflexión permanente. Ahora ya no tengo ese problema de inseguridad ni de temor, al contrario. Cuanto más rechazo siento, yo me siento más indígena. Entonces, y cuanto más veo que la gente niega de dónde viene o quiere esconder su origen, yo siento que necesitamos esa energía, ese valor para decir quiénes somos de manera abierta, y que el otro hermano, la otra compañera, la otra vecina sienta que lo que es tiene un sentido en su vida y que no tiene por qué esconderla. ¿Y en algún momento te consideras o te consideran mestiza? Sí, además hay tanta literatura sobre mestizaje. Y de hecho un amigo, además chileno, me decía, que trabaja para una cooperación, me decía, Tania, el primer libro que recibí hace como 40 años atrás fue un libro cuyo título era Mestizaje, no, el Perú mestizo. Y yo le dije, bueno, no eres el único, porque a mí en el colegio, en la universidad, siempre se habla de mestizo, mestizo y mestizo, y de hecho hasta ahora se habla. En algunas mesas de concertación, espacios en donde hay gente que no necesariamente está familiarizado con estas reflexiones respecto a la identidad indígena, su argumento es que el Perú es mestizo, no hay otra cosa, no hay otra alternativa. Lo cual, en parte, hay gente que se asume mestizo y hay que respetarlo, pero no es la identidad única. Pero en algún momento yo pensé que era mestiza, por la historia esta de la colonización, y como ya vinieron los españoles y tenemos una mezcla de todas las sangres, pero teniendo una vida además muy pegada a mi pueblo, con la abuela, mis familiares, y entonces eso te ayuda a tener un referente cultural que te acompaña. Entonces para mí no hay duda de mi identidad indígena, pero es un proceso largo. Y sé que muchos jóvenes de nuestra edad o mucho menores que nosotros sienten esos temores permanentes, sienten miedo de ponerse un poncho de manera pública, sienten temor de ponerse un sombrero porque solo está tipificado usar el traje o el sombrero para bailar o para hacer un show, y en realidad lo que yo creo es que tenemos que darle un sentido cultural pero también político a esa identidad, porque el sombrero fue algo que mi madre nunca renunció. Mi madre, cuando migró a Huamanga, ella tuvo que aprender a la fuerza a hablar castellano. Después de un proceso de violencia de los 80, ella desplazada, implementar un negocio de abarrotes y de ambulante,
tenía que aprender castellano. Se quitó la pollera, ya no usaba la pollera típica de mi pueblo, a lo mejor ya no sentía que estaba en su pueblo, pero nunca dejó el sombrero. Pero se lo quitaba para entrar a las instituciones públicas, se lo quitaba para entrar al municipio, para entrar a la iglesia, para entrar no sé, pues a visitar a algún conocido en el penal u otros. Y entonces yo decía, pero ¿por qué se quita? Y claro, lo obligan a quitarse también, ¿no? Y al contrario, yo quiero mantenerlo para entrar a las instituciones, para estar en los espacios estatales, formales, y desde el año 2004 en adelante yo empiezo a usar mi sombrero como algo de mí, ¿no? Como parte de mi vestuario, mi ropa común, como puedo usarlo también en cualquier espacio, así como puedo ponerme un vestido de gala, un vestido apretado, un jean, unas zapatillas, unos tacos. Lo nuestro también tiene sentido. Entonces, para mí el sombrero es lo más bello que tengo. Gracias. Yana, tú a esa pregunta del censo, ¿cómo respondiste? Bueno, sa kumpamhima binadahu yanoye kamahanul mayedhe shinganeje atumkonahum lugi vika viaje inia yedhe tusan. Hola, soy Yanua del Río Marañón. Y bueno, contestando a tu pregunta, yo puse que soy inia, porque nosotros nos denominamos inia, lo que desde afuera nos llaman abajún, ¿no? Al igual que sí hay denominaciones que son impuestas, ¿no? Entonces yo me afirmo en la identidad nuestra, entonces puse inia. Y bueno, pues quería saludarles a todos también por estar aquí presentes. Y hoy se hizo el lanzamiento oficial por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas Originarias aquí en Perú. Y se me ocurría como que cantar una canción que lo tenía tarareando, pero no sé. Sí, pues, claro. No nos dejes con las manos. A ver, vamos a ver. Dice: Pirisha, pirisha, yurumag yuruste pirisha, kahum ruste pirisha. Es una canción en idioma shuar. Y bueno, pues yo vengo de dos pueblos, naciones. Mi padre es shuar y mi madre es inia abajún. Se preguntarán cómo se conocieron tan lejos pueblos. Antes tenían como que conflictos también. Y mi padre llegó a la zona del río Marañón para tomar sus clases de teología en una iglesia evangélica que está muy arraigada ahorita en la zona de los pueblos originarios abajún en el Amazonas, que es la iglesia del Nazareno. Entonces, bueno, ahí en la comunidad de Chipe es donde conoce a mi madre. Y bueno, ellos a ella le entregan a mi mamá más o menos a los 13 años, ¿ya? Y mi abuela nos contaba que le parecía un buen partido a mi papá, porque un joven guapo, alto, iba a ser un buen esposo, porque como era cristiano no iba a ser mujeriego, no iba a abandonar a mi madre. Con esa mentalidad, entonces le dijo: cásate con mi hija, y casaron a mi madre, ¿no? Y así fue que nacimos los 5 hermanos. Yo nací una madrugada lluviosa
a orillas del río Marañón, en la comunidad de Chipre. Soy originaria, así, sangre pura. Y bueno, como decía Tania, no tenía bien clara esto, lo de la identidad, también hasta que llegué a la universidad, ¿no? A los 18 años. Yo recuerdo que cuando entré a la escuela, a los 6 años, en una escuela monolingüe, recién aprendo el español a los 6 años. Entonces me decían tonta, decían aguaruna en esa época, aguaruna sucia, no sabes, una cosa así, ¿no? Entonces no entendía, porque desde la comunidad, o sea, nadie te habla así, entonces sales afuera y empiezan a atacarte. No les haces daño, sin embargo te atacan de la nada, ¿no? Entonces yo recuerdo que fue un golpe muy duro para mí. Y bueno, pues así fui creciendo. También recuerdo que cuando llegué al 6º grado, era muy estudiosa ya. Ocupé el primer puesto, pero sucedía que todos esos 5 años anteriores había una niña que ocupaba el primer puesto, y la profesora como que no quiso darme solamente a mí el primer puesto. Era como que, y sí o sí, como sea, arregló el puntaje para que la niña también ocupara el primer puesto. Tuvimos 2 puestos aquel año, recuerdo, y me preguntaba, wow. Entonces ahí como que fui sintiendo que ser originaria Bajún era como una desventaja, ¿no? Recuerdo que a los 10 años me trajeron a Lima unos tíos, y cuando escuché una de sus peleas, la ex tía era una chilena, y decía, oye, indígena, indígena, que no sabe nada, ¿por qué no te vas a tu bosque? O sea, fue la primera vez que escuché expresiones así tan, ¿no? Y yo me preguntaba, pero si es un indígena, mi tío y todo eso, ¿qué hace casada con él, no? Y cosas de este tipo fui escuchando, y era como que con el tiempo, en algún momento quise tratar de mimetizarme, de esconderme para no sentirme discriminada, ¿no? Y fue así pues que llegando a la universidad es que empiezo a cuestionar, empiezo también a investigar más sobre mi cultura, sobre mi identidad, y llego a entender la riqueza cultural de los pueblos, de mi pueblo, y ahí voy afirmando mi identidad también, ¿no? Y bueno, ahorita me ven acá y puedo cantar, puedo expresarme ante todo el mundo en internet, mostrar mi lengua, mi cultura, todo. Quiero ver, no sé si nos puedes contar como brevemente, o sea, tu nombre es Yanua, pero en el DNI dice Lisette, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, sucede que es una parte histórica. Antiguamente en los pueblos originarios no había el DNI, ¿no? No había el DNI, entonces se tenían nombres originarios, y se podía llamar un mun le decimos a una persona que es sabia, adulta, sabio, sabia, Ika, Putza, Utza, Hiukam, o Yumi, Nañaim, Yusa, ¿no? Así son nombres de la Amazonía, de animales o de árboles, de frutas.
Y así era hasta que llegó pues el Estado y su registro con la RENIEC. Entonces empieza a llamar a las personas y le dice, bueno, pues tienen que registrarse y ya ahora, tu nombre. Y recuerdo una escena donde mi padre dice, estaba con los jesuitas, me parece, y se va a hacer su colita para el registro y le dicen, ¿cuál es tu nombre? No, le habían puesto Roberto, dice Roberto, ya. ¿Y tu apellido? No tengo apellido, ¿cómo hago para ponerme mi apellido? A ver, entonces piénsalo. Y dicen, bueno, Atamay era el nombre de su papá y Shunta del otro papá. Entonces, y así se puso, ¿no? Y así la historia de muchas personas. Y también hay historias donde han puesto mal el apellido, ¿no? O lo han puesto en español. Por ejemplo, mi madre le han cambiado el apellido, entonces pareciera que entre mis hermanos y yo no es legalmente registrado, no es mi mamá, ¿no? Entonces quedó así, lo hicieron en la RENIEC. Y entonces, de allí viene, de los nombres originarios que desde pequeña me pusieron. Yanua es el nombre de mi bisabuela y es la contracción de dos palabras, Yaya, que es estrella, y Nua, mujer, Yanua. Mi abuela Yanua era una mujer muy fuerte, con un carácter fuerte, muy trabajadora, decidida. Y bueno, ahí es que nace mi nombre Yanua, y para darle fuerza a mi nombre originario, a lo que es lo propio, es que me identifico con ese nombre. Esa es mi historia. Gracias, Yanua. Tú mencionaste estos roces en la escuela, ¿no? Con los estudiantes o con los profesores que te decían sucia, ¿no? Yo hace unos años escuché más o menos lo mismo, pero en otro salón de clases, que queda en la Plaza Bolívar, en el Congreso, ¿no? Y el alumno tubino le dijo, o sea, usó esas palabras como sucia, cochina, para hablar de unas colegas, ¿no? Y claro, sucio se le dice al indígena, ¿no? Sucio porque el patrón es el inmaculado, es el limpio, ¿no? Entonces es como una categoría como que viene de este mundo feudal, ¿no? Ahora, yo quisiera preguntarte, Tania, ¿cómo es el intercambio y tu experiencia ya política en el Congreso, ¿no? Este salón de clases más grande, ¿no? Donde hay alumnitos pues, que ahí están haciendo chacota, ¿no? Yo recuerdo un pequeño intercambio en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, donde el congresista Pedro Lachea, que además fue exministro, decía que los indígenas debían ser identificados mediante pruebas de ADN, ¿no? Y luego, claro, tú le respondiste, pero me acuerdo del lenguaje corporal, ¿no? Él, cuando tú le respondiste, no te daba la espalda, ¿no? Es más como se puso a hablar con un colega, ¿no? ¿Cómo es, ¿no? Ser una congresista quechua en este congreso? 3 años antes del Bicentenario. 3 años antes de celebrar los 200 años de República. Y hace 500 años ya nuestros pueblos venían resistiendo no solo la colonización, sino todo el proceso de discriminación también, ¿no? Y de imposiciones de todo tipo. Yo creo que un salón de clase es mucho más productivo, divertido, de mutuo respeto, ¿verdad? Pero lo que tenemos ahora en el Parlamento creo que es en parte el reflejo
de lo que aún tenemos como grandes desafíos de cambio y transformación que necesita este país. Yo, por mi experiencia, Marco, de estar en espacios internacionales desde que tengo 15 años de edad, siempre he estado con gente que es democrática, horizontal, respetuosa, con culturas del mundo. La vida a mí me ha permitido conocer pueblos indígenas de Asia, de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, del Oriente, de todo el mundo. Y para mí, cuanto más pueblo diverso conocía, para mí era algo tan impresionante porque eso fortalecía mi propia identidad, pero también de la necesidad de construir un país intercultural donde nos respetamos, nos valoramos y que la diferencia no sea siquiera sinónimo de desigualdad ni de exclusión. Y en el Parlamento, entonces, entrar después de mi experiencia en Naciones Unidas, en el espacio de la OEA, en Ginebra y en otros lados, hablando con gente, trabajando y aportando para que algunos instrumentos internacionales reflejen la aspiración de los pueblos indígenas, para mí era como, bueno, voy con fuerza y energía, ¿no? Además, a un parlamento en donde sí necesitamos estar los indígenas. Pero cuando yo entro al parlamento, para mí fue realmente muy chocante. Y muy chocante en varios aspectos, ¿no? Y un primer aspecto que tiene que ver con nuestra identidad. En principio, con el antecedente de tener en este parlamento anteriores hermanas indígenas como Paulina Arpasi, Hilaria Zupa, María Sumire, Claudia Coari, entre otras, como sí, María Sumire también, y el congresista Nayat Aguajún. Entonces yo dije, bueno, ya el parlamento está algo familiarizado, ¿no? de tener a indígenas en el parlamento. Pero también me imaginaba lo sufrible que debe ser enfrentar aquel que no te entiende, no te comprende. Y cuando yo veía en los debates, en las pantallas de televisión, a una Marta Hildebrand prohibiendo, diciendo que el quechua no tenía sentido y que había que hablar en español y tal, yo decía, bueno, eso debe ser terrible, ¿no? Entonces yo dije, ya habrá cambiado, ¿no? Ya han pasado años, además yo soy diríamos, de una generación que afortunadamente tuvo educación, y digo afortunadamente porque la educación para los pueblos indígenas es todavía un privilegio. Hay hermanos indígenas que no llegan a concluir la universidad, a tener siquiera una especialidad. Sin embargo, hoy es, digamos, una aspiración permanente, y conozco indígenas que tienen nivel de doctorado y demás, ¿no? Y decía yo que fue chocante para mí porque la gente creía que yo no era congresista, desde la entrada del primer portón al Congreso. Cuando yo no tenía todavía el photocheck, y claro, yo iba ya a algunas reuniones que se desarrollaban en el interior del Palacio Legislativo, y el señor portero, ¿no? ¿Y usted quién es? ¿A qué entra? ¿Y a qué va? No sabía si decirle que era congresista o no, ¿no? Primero porque su trato fue tan agresivo. Y digo, bueno, si le digo que soy congresista no me va a creer, o tal vez me va a tratar peor, o si le digo que soy una ciudadana que quiere entrar. La verdad es que ese día me sentí, yo digo, si tratan así a cualquier ciudadano, Dios mío, qué terrible, ¿no? Y le dije, mire señor, yo soy congresista por Ayacucho y hay un evento en la Comisión de la Mujer y me gustaría pasar. Así, y su credencial, bueno, como usted sabe, todavía no nos entregan la credencial, pero no podría mentir con algo que, digamos, o sea, no me voy a hacer pasar por congresista, ¿no? Pero la verdad es que fue algo tan terrible, la primera puerta y luego la segunda, porque hay una segunda puerta en el Palacio Legislativo. ¿Y a dónde va? ¿Y quién es usted? Y tal. Y nuevamente el mismo dilema, ¿no? Y luego adentro, la gente no se saluda, es muy frío. Nosotros desde la comunidad, y Yanua seguramente esto lo vive permanentemente, estoy segura en la sala muchos, nosotros nos saludamos. Buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿No? Al menos. El Congreso es realmente un tanto frío. Y no
no quisiera rajar más, pero es que la gente es fría y claro, yo saludando a todo, señor, ¿cómo está? No me importa si es portero, no importa si es un trabajador de despacho o de comisión o si es una persona que hace limpieza en el Parlamento, pero a mí me parece que el saludo es fundamental. Y en esos primeros días y meses yo sentía que no había ese ambiente. Y es algo, digamos, mucho más personal, ¿no? Porque no es político este tema, aunque podría serlo, pero ya cuando uno da la mirada a otros colegas que tampoco imparten respeto ni saludo, pues ese es el Congreso que tenemos, ¿no? Finalmente, donde la gente cree que ser congresista es lo más superior y lo más alto de los cargos y un poco más si le tiendes alfombra, pero es la persona quien se siente inferior el que te tiene que saludar y no tú a tus comulanos, a tus vecinos o a quien está en la misma institución que tú. Todo eso para mí, después de venir, de aprender con mujeres muy sabias, las mujeres mayas de Guatemala, mi propia abuela, recordando a mi madre y a todos, para mí realmente fue muy, por parte muy dolorosa, ¿no? Porque tú dices, bueno, estoy en este espacio para hacer un trabajo político, para hacer que esto cambie, ¿no? Y tenía un sentido estar ahí, pero ya después con estos temas como el del señor Olaichea, el congresista que plantea que hay que hacernos un ADN para determinar si eres o no un indígena, ya me parecía realmente un retroceso total en el ámbito académico, jurídico y todo lo que uno pueda comprender de alguien que es empresario, que tiene los títulos. No se lo dije, pero dije, congresista, no es posible que usted plantee hacerse la prueba de ADN. Los procesos de autoafirmación de una identidad parten no porque genéticamente se comprueba que usted tiene la sangre procedente de los incas o no, pero tiene que ver cómo cada uno siente, vive y se siente parte, perteneciente de un grupo colectivo. Y esa experiencia, así sea pequeñita, de tener un abuelo que aunque no esté en vida, pero que te dejó un legado, esa es parte de tu identidad y no se puede anular y te acompaña toda la vida. O sea, que no lo reconozcas, que no lo afirmes, que lo niegues es otro tema, ¿no? ¿Verdad? Y entonces para mí en el Parlamento, además de pelear en otros niveles y con otros temas mucho más controversiales, porque tiene que ver con derechos territoriales, tiene que ver con la titulación de las comunidades, tiene que ver con las contaminaciones ambientales y todo lo que hace falta, y que los pueblos indígenas lo único que pedimos es ser sujetos plenos de derechos y no ser más sujetos a quienes hay que asistir, proteger o tener una tutela de alguien para que diga qué necesitamos. A mí me parece que es algo que tenemos como desafío las nuevas generaciones, que a diferencia de nuestros padres y nuestros abuelos, tenemos la oportunidad de ir a la universidad. Los que no quieren ir porque les da flojera es otra cosa, ¿verdad? Pero en el caso de los pueblos indígenas todavía hay barreras de carácter económico, de carácter cultural, y esa la tenemos que superar. Y hay algo en el que me llamaba la atención de la manera como los padres de Yanuma establecen una relación, digamos, de pareja y luego familia, ¿no? Yo después de 12 años de que mi madre ya no estuviera con nosotros, mi madre falleció el año 2005, recién supe que mi madre se había casado a los 16 años con mi papá. Y claro, tal vez nunca preguntamos ese aspecto. Sabía yo de una tía la forma como antes se establecían los matrimonios, acordados primero por los padres y luego los hijos tenían que hacer caso, ¿no? Pero luego ver el acta matrimonial en el pueblo, porque fuimos con mi hermana a retirar el documento y al toque revisamos los datos y entonces ahí decía el nombre de mi madre, ¿no? Norata Tarqui Arotinco, 16 años de edad, Callarina, con don Eusebio Pariona Tarqui, o Pariona Jayo, y mi padre tendría, 22, 23 años. Y súper jóvenes. Y mi madre, 16 años, con 7 hijos, con una primaria incompleta, y estoy sumamente segura que ni siquiera le habría conocido, sino inmediatamente habrían establecido una relación ya de pareja y luego un matrimonio previo con un acuerdo entre los padres, ¿no? Porque eso es lo que ocurría. Y bueno, igualmente somos fruto de esa seguramente importante, bellísima relación, porque hemos tenido muchos cambios también al interior de mi familia respecto a la reflexión sobre nuestras identidades. En casa
hacemos estos debates sobre la identidad, quiénes somos y por qué no le enseñamos quechua al sobrino y tal, porque en mi familia somos 7 hermanos y yo soy la cuarta, y mis hermanas mayores hablan quechua, entienden quechua, mis hermanos menores también la entienden, pero no lo hablan. Y no lo hablan porque, claro, han ido a la misma escuela que yo, no nos enseñaron. Y yo realmente lo recuperé. Yanuma aprendió el castellano después de los 5 o 6 años. Yo recuperé mi idioma materno, en este caso quechua, que no es tan materno, porque el materno fue inicialmente castellano. Lo recuperé después de, tal vez de los 13, 14 años. Y lo recuperé porque cuando yo iba al pueblo, a Cayara, yo no le entendía a mi abuela. Mi abuela me decía, Tania, chayanta tapamuay, pásame la leña. Manca tachuray, mikuy chatam ya no puso, ¿no? Pon la olla, vamos a cocinar. Y yo no la entendía, y por la leña le pasaba el balde de agua, y no le entendía, y yo sentía que no pertenecía por ratos a ese mundo de mi abuela, y era una impotencia total no saber lo que me está diciendo mi abuela. Entonces yo decía, en todas las vacaciones tengo que ir a Cayara, y todas las vacaciones mi madre nos mandaba a pastorear la oveja, la vaca, a ayudar a la abuela con mis hermanos, y ahí aprendí el quechua. Y desde ahí ya hablo fluidamente con la abuela, y mi abuela se ríe, pues, porque antes nada, ¿no? Eso. Me recuerda, bueno, yo tengo todavía una abuela, mi única abuela viva, que también solamente habla en quechua. Ahora ya tiene 96 años, ¿no? Y cuando voy a visitarla, y está acá en Lima, necesito como que mi tía o alguien interprete, ¿no? Porque no podemos comunicarnos así. Porque yo no aprendí el quechua, mi familia también vino de Apurímac cuando yo tenía 2, 3 años. Mis hermanas mayores sí entienden, hablan quechua, pero yo lo perdí por este sistema donde aprender quechua, en lugar de ser un mérito, como sería lógico, es un demérito, ¿no? O sea, este es un país raro donde ser bilingüe o trilingüe, como tú, Yanua, es malo. Hablar una lengua, siempre y cuando sea español, es mejor, ¿no? Es como raro, ¿no? Tener más es peor que tener menos. Pero qué complejo es este país, donde los lazos familiares están rotos por esto, ¿no? Por este racismo sistémico que nos envuelve, ¿no? Sobre el tema de la identidad, si uno empieza como a investigar, se encuentra con unas cosas como increíbles, ¿no? Como por ejemplo la pregunta, la colgué en Twitter uno de estos días, y alguien me dijo, oh, qué pregunta tan estúpida. Un indígena deja de ser indígena cuando va a la universidad, ¿no? Cuando hace una maestría o un doctorado. En estos términos, por ejemplo, se planteó en un momento el caso de Walter Adubiri, ¿no? Que estaba siendo procesado por violencia luego del Aymarazo, ¿no? Un juicio que duró 7 años, pero digamos que entre fiscales y abogados hubo este debate, ¿no? Entonces Adubiri, que tenía maestría y estudios de doctorado, según si no recuerdo mal, el fiscal, una de las personas ahí, como ya tenía esos títulos y entendía las normas, ya no era indígena, ¿no? ¿Tú has dejado de ser indígena ya, no, cuando fuiste a la universidad? ¿Cómo fue tu caso? Bueno, más bien me ayudó a reafirmar mi identidad. Sí, porque crecer en medio de la iglesia, donde te dicen que por ejemplo, básicamente tomarte un masato es malo, o la ayahuasca, el toé son malos, que básicamente todo lo que hace tu pueblo como pueblo originario, cada práctica, conocimiento, son malos. O sea, era como que un desencuentro total, ¿no? Me sentía súper mal de ser quien era como originaria,
Entonces siempre tenía esas preguntas, ¿no? Pero si hablan de ese Dios tan amoroso, ¿por qué tiene que ser malo? Él no creó las culturas, me preguntaba, ¿no? Y entonces ya cuando llego a la universidad me ayuda a abrir más mi mente para regresar a lo que es mío, de donde vengo, investigar mi historia, el legado cultural de nuestras familias. Y bueno, pues el pueblo Shuar Rabajunes tiene un carácter fuerte, un espíritu guerrero, ama la libertad. Y cuando los españoles quisieron invadirnos, luchamos por nuestra libertad con uñas y dientes y con todo. Entonces, no nos dejamos someter. Y bueno, vengo de esa sangre, ¿no? Y todo eso, pues, me respaldaba, ¿no? Entonces yo decía, en un momento de mi vida, hace pocos años, yo decidí alejarme de la iglesia y regresar, como decía, a lo mío, a los principios del Shin Puhut, del Tahimat Puhut, que es la vida en equilibrio, según los principios de nuestra cultura, que es el respeto, la horizontalidad de las relaciones, de considerar con respeto a cada ser. Por eso las plantas son seres, tienen vida y se las respeta al igual que los animales, el río, las montañas, son seres, tienen vida, son llenas de energía. De allí viene el respeto, no es simplemente de que, bueno, es así porque es así, ¿no? Entonces, y así, o sea, la universidad a mí me ayudó muchísimo a valorar lo que es mío, ¿no? Pero he visto casos de gente originaria, aún en mi propia cultura, que se van a la universidad y abrazan el mundo occidental en su totalidad, diría, ¿no? Y están buscando ahí, se vuelven profesionales y viven allí buscando un espacio en el sector público para ser admitidos o en las ONGs. Y pierden ese criterio y hablan inclusive mucho de autonomía y todo eso, pero ¿qué es autonomía en sí, no? Entonces, la autonomía es que se entienda que como pueblos originarios o las distintas culturas tienen sus propios sistemas, su propia riqueza cultural, lingüística, inclusive si decimos que estamos tantos años acá, milenios en la Amazonía, y ya está la Amazonía ahí, a pesar de que los pueblos han estado ahí, no han desaparecido, sino que ya con la llegada cuando llegan los de afuera, los externos, empiezan a invadirnos, ¿no? Recuerdan en el gobierno de Belaúnde que envían a invadir la Amazonía, ¿no? O sea, prácticamente nosotros como pueblos no existíamos, y hasta ahora hay mucha gente que ve a la Amazonía solamente árboles, ¿no? Biodiversidad y todo eso. Y ahorita, en pleno siglo XXI, con tanta información de por medio, hay gente que piensa así. Ha quedado en su ignorancia, ¿no? Entonces, puede verse que desde los gobiernos, pues, a los pueblos originarios nos han invisibilizado, se podría decir, ¿no? Y hasta el día de hoy, en los aspectos educativos, de salud, lingüísticos,
no nos consideran, ¿no? Y eso seguramente Tania nos puede comentar muy claramente, que hasta ni en el presupuesto público se considera mucho lo que relacionado a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, yo quisiera que las personas de las comunidades que vienen a la universidad, que tomen la universidad como una herramienta para abrir sus mentes, ¿no? Eso es lo que normalmente te dicen, pero sin embargo hay personas que terminan, no sé, encajando en lo que el sistema educativo quiere que seas, ¿no? Y no piensas por ti mismo, simplemente piensas lo que el sistema te dice. Entonces es muy, muy penoso, ¿no? Muy penoso. Hay personas que se van a grandes universidades en el extranjero, sin embargo no tienen criterio propio. Entonces, ¿para qué pues está en la universidad si eso es un poco incoherente, ¿no? Pero el cielo es el límite. Hay una cosa que, por ejemplo, previamente cuando estaba en Estados Unidos y trabajaba en una ONG que servía daba servicios de salud a latinos inmigrantes, una cosa que nos dijeron en un taller era que cuando los latinos se organizaban para crear sus propias organizaciones, ONGs, era más difícil que obtuvieran dinero, financiamiento, ¿no? Latinos y afroamericanos. Que si eras una persona blanca, como se entiende blanco en Estados Unidos, era más fácil conseguir dinero, ¿no? Entonces, cuando uno sale, por ejemplo, de la universidad, siendo indígena, siendo esta como ecuación irresuelta, mestizo, ¿no? Creyendo que el cielo es el límite, de pronto te vas a como quizás topar con estas como barreras, ¿no? En el caso de lo indígena y lo político, ¿no? ¿Cuál es el techo? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿O hasta dónde han llegado los indígenas en el Estado, ¿no? ¿Dónde están, ¿no? ¿Están en el Consejo de Ministros? ¿Están dirigiendo ministerios? ¿Están? ¿Dónde? Sí, creo que esa es una buenísima pregunta, Marco. Antes, sobre lo que preguntabas, si un indígena deja de ser indígena cuando entra a la universidad o asciende en grados académicos. Yo creo que los indígenas tenemos múltiples identidades. Y digo esto porque cuando los jóvenes amazónicos vienen a Lima a través de las becas y están en la Católica o en la Ruiz de Montoya o en la Cayetano y otros, yo he escuchado de maestros de estas universidades decir: uy, los nativos vinieron y ahora resulta que están ahí ya con sus zapatillas Nike y andan con los audífonos y se compraron un iPhone y se compraron no sé qué. Y yo digo, ¿y cuál es el problema? Entonces, pero han cambiado y se están alienando. Eso la verdad es debatible, porque no va a dejar de ser ni Ahuajú, ni Shipibo, ni Asháninca. Que quiera explorar, experimentar, ponerse una zapatilla como tú puedes ponerte como el otro, no significa que deje de ser Ahuajú. O sea, digo, es discutible porque es universal en sí mismo también, y somos universales en sí mismo, porque tenemos múltiples identidades. ¿Podemos ser indígenas? Por supuesto que sí, y eso no nos cierra a ser también ponte raperos como mi amigo Liberato Cani, no nos limita a ponernos una zapatilla o a tener que usar un iPhone, y ese discurso lo tiene el Estado. Yo recuerdo el discurso del señor Alan García, incluso Ollanta Humala, en su dilema de definir quién es indígena y quién no, y decir porque los campesinos ya usan teléfonos y los campesinos están recontracivilizados, ya no son indígenas, y que los únicos indígenas son los que están en la profundidad de la Amazonía y los que usan la pluma y el taparrabo y no sé qué. O sea, esa estereotipación que se ha hecho a lo indígena, yo creo que no nos permite mirarnos en la dimensión holística, real,
de actualidad y de contexto vigente en nuestro país. Creo que eso es, digamos, una primera respuesta que me gustaría dar respecto a esto de si deja o no deja. Lo que sí complementa con lo que dice Yanuma, ¿no? Al decir de que no es porque ya entro a la universidad dejo de ser uno mismo, porque hay otras cuestiones, es verdad. Yo he escuchado a estudiantes indígenas decir, mira, yo estudio en una universidad intercultural en Ucayali, ingeniería forestal, Tania, me dice, pero la verdad es que lo que estoy aprendiendo en la universidad es para ir a deforestar mi bosque, y lo que me están enseñando es algo que va a atentar contra la Amazonía. Le digo, en serio, ¿cómo qué? Por ejemplo, deforestarla. Y por ejemplo, y empieza a dar ejemplos sobre la biodiversidad, el uso de la tecnología y no sé qué, y cómo hacer más rentable la producción maderera y tal. Y me dice, no entiendo cómo puede una universidad intercultural formarnos para deforestar la Amazonía. Lo transmito como literalmente, pero creo que eso nos conduce justamente a reflexionar qué universidad indígena queremos en nuestro país, aspiramos los pueblos y al servicio de quiénes finalmente vamos a formarnos, ¿no? Entonces sí es interesante la pregunta porque da a colación otros puntos también. Solo quería comentar antes de que decías la otra pregunta esta sobre los estereotipos, ¿no? Y estos como tipo de imágenes, ¿no? Como el indígena solamente es un ser rural, por ejemplo, ¿no? Como que no hay indígena en la ciudad, ¿no? El indígena y la educación, el indígena y la tecnología, ¿no? Como si, exactamente como dices, como si nunca los pueblos originarios hubieran producido tecnología, ¿no? Como si nunca hubieran habitado ciudades, ¿no? Incluso en otros sectores de la Amazonía, si revisan, hay mucha investigación sobre el tema, habían también como núcleos urbanos grandes, ¿no? Solo eso para... Sí, y efectivamente, ¿no? Hay varios avances significativos. Y la otra pregunta era sobre el Estado. Hasta qué punto, en dónde estamos los indígenas en este momento en relación con el Estado. Yo creo que venimos arrastrando desde años larguísimos históricamente una exclusión que pareciera que no, pero en el fondo sí lo es, desde mi punto de vista. Hemos escalado hasta tener políticas públicas, por ejemplo, en el ámbito educativo, educación intercultural bilingüe, hay una dirección general para educación intercultural bilingüe, pero de pronto ves el presupuesto y entra un ministro y le mocha el 50%, reduce el personal, su estrategia siempre quiere plantearla desde el lado más central, desde el gobierno de Lima, y entonces no se logra todavía consolidar, pero creo que hay avances muy significativos en EIB. En salud intercultural también tenemos una política nacional de lenguas originarias, tenemos programas de televisión en lenguas, o sea, en ese sentido, digamos, hay un avance y cualquiera diría, oye, pero ya los pueblos indígenas están visibles, tienen ya programas y tienen políticas. La verdad hay que leer fino, porque no tenemos ningún ministro indígena. Tal vez, aunque no se afirma necesariamente como indígena, el ministro de Cultura, quechua hablante, cusqueño, que creo que no tendría problema de decir, oye, yo sí soy, pertenezco a un pueblo indígena, originario, pero después de él no se me viene a la mente alguien más. Y si uno hace un recuento de cuántos ministros y de qué procedencias, no necesariamente por lo menos indígenas afirmados y en coherencia con la aspiración de los pueblos indígenas, que pueden tener la facción, para aquellos que creen que hay una facción determinada o su procedencia provinciana, puede ser, ¿verdad? Pero no necesariamente desde la visión que tenemos y que hemos venido construyendo a lo largo de la historia en los indígenas. En el Parlamento, en cada periodo, desde el gobierno de Toledo, en la que entró la congresista Arpasi, en adelante hemos tenido entre 1 y 2 congresistas indígenas, pero no tenemos ningún mecanismo legal para garantizar la presencia de los indígenas originarios, sean andinos, amazónicos. La cuota indígena solo es funcional para gobiernos, en este caso gobierno local, regional, para consejeros regionales, pero el criterio también en realidad es insuficiente, la aplicación tiene varios vacíos ahí, y nosotros creemos que
No necesitamos cuota, porque yo creo que el 25% de población que después del censo de 2017 ha quedado reflejado en que los peruanos se autodefinen como parte de un pueblo originario, ameritamos algunos distritos electorales indígenas que nos permita tener mayor representación en el Parlamento, ser también actores políticos dentro de los poderes del Estado, legislativo, judicial, ejecutivo. Y en el ejecutivo de verdad ojalá tuviéramos en adelante una ministra, un ministro, un director también pensando en línea con los pueblos indígenas. Y como decía un hermano Shipibo, yo creo que estamos en la era de los pueblos indígenas, y le tomo la palabra porque para no ser muy negativa y que no estamos y que no hay y que estamos avanzando poquito, es la era de los pueblos indígenas. Para enfrentar y mitigar el impacto del cambio climático, la solución está en la sabiduría de los pueblos indígenas. Eso está cuasi demostrado cuando uno ve los conocimientos de los pueblos originarios a nivel global. Las lenguas, que de 7.000 el 50% están en un peligro de desaparición, de extinción y de riesgo de desaparecerse al final de este siglo, efectivamente lo es. Pero yo creo que hoy la lengua es una ventana de oportunidad. Y yo lo veo muy concretamente en personas que yo conozco. Si usted habla quechua, seguro tendrá un trabajo en zonas quechohablantes. Y si el criterio está definido dentro del currículo de la convocatoria, es más seguro que usted va a ser contratada porque habla quechua. Si usted habla quechua, puede conducir un programa como Yuhanchi. Si usted habla quechua, puede generar un aplicativo para los celulares en quechua. Como Liberato Cani, puede usted pasearse por el mundo cantando rap. Si usted habla quechua, entonces yo creo realmente que hablar quechua puede ser una ventana de oportunidades, pero creo que sí necesitamos un Instituto Nacional de Lenguas Originarias, que es lo que ya estamos presentando en un proyecto de ley, porque todas esas valiosas experiencias que el Perú tiene en lenguas originarias, necesitamos que tenga una dirección institucional como Estado, con presupuesto, con equipo humano, que investigue, que publique, que difunda, que promueva desde espacios como estos y otros, y que vaya actualizando también la lengua. Los vascos, desde mi punto de vista, son una experiencia valiosa a mirar para hacer vigente la lengua originaria en los contextos mucho más actuales, porque los vascos cada año van creando un término en lengua vasca de acuerdo a los nuevos términos que aparecen. En el quechua, por ejemplo, hasta ahora por lo menos no sé si existe traducción o equivalente a computadora, porque claro, en esos años no había computadora, pero puede haber una terminología que se cree complementando con otra, en fin, no ver toda la gramática, en fin, pero necesitamos el Instituto Nacional de Lenguas Originarias a propósito del Año Internacional. Y lo otro, ya en la representación política, necesitamos subsanar varios desafíos que también son como propios desde los propios pueblos indígenas. Y es que los pueblos indígenas no siempre hemos estado cercanos a la política. Difícilmente en las comunidades nuestros hermanos creen que participar en la política puede ser productiva, que puede cambiarle su vida, ¿no? O sea, en el día a día ellos van trabajando y casi que sobreviviendo en realidad, pero somos un tanto distante a la política. Yo era muy distante a la política, primero porque no veía que alguien pudiera ser como un referente político, ¿no? Ya después de conocer a algunas personalidades que hoy hacen parte del Movimiento Nuevo Perú, me animé y dije, vamos, ¿no? Y estoy totalmente convencida que hay necesidad de no seguir siendo espectadores de la política, ni aplaudiendo, ni gritando, ni solo protestando. Yo creo que tenemos que formarnos y prepararnos la nueva generación para relevar a actuales funcionarios públicos, actuales políticos, porque yo creo que también hay necesidad de renovar la política y hacer que la política sea atractiva para muchos jóvenes y no sientan que la política es sinónimo de corrupción, que no es sinónimo de aquel que asciende y termina usando su poder para fines propios. O sea, eso no lo es. Y algunos realmente, de verdad, yo he escuchado además de cerca
de aquellos que creen que ser congresista es una actividad más. Bueno, yo dentro de mí decía, bueno hermano, si usted quiere ser empresario, y le tomo la palabra a Pepe Mujica, si usted quiere ser empresario y ser rico en este país, no se meta en política, porque le hace daño al país. Los políticos nos debemos a esa gente que confía en tu mística, en tu principio, en las cosas buenas que quieres dar de ti como una opción de vida y no como una oportunidad ni un oportunismo, ¿no? Entonces, los indígenas actualmente, en conclusión, todavía tenemos grandes desafíos para que en adelante, como dice nuestro hermano Shipibo, seamos pues la era, ¿no? La era de los pueblos indígenas, en donde lo que somos, lo que sabemos, lo que tenemos, puede estar también siendo parte de la política integral de este país, con nosotros, no sin nosotros, o sea, con nosotros dentro, y no como un favor, sino como un derecho propio. Un par de cositas antes, vamos a pasar unos papelitos para los que quieren hacer preguntas. Ya, ahí Zoraida tiene los papelitos, pueden hacer las preguntas. Y también mencioné una estadística, ¿no? A raíz del último censo, sí, el 25% de los peruanos se autoidentifican con alguna nación o comunidad originaria. Y lo que quería era como, esto puede ser como un poco simplista, pero por ejemplo estamos cada vez más viendo, por lo menos en ciertos círculos, como raro, por ejemplo, un panel o un espacio público donde solamente hay hombres, ¿no? Como estos, ya es una caricatura, ¿no? Pero ha sido real, ¿no? Como estos foros para hablar del tema de género de mujer, donde todos los ponentes son hombres, ¿no? O sea, eso ya nos hace ruido, ¿no? Sin embargo, no nos hace tanto ruido todavía ver espacios de discusión o incluso políticos donde no hay presencia indígena, ¿no? Eso no nos parece raro. Sin embargo, los indígenas son la cuarta, por lo menos autoidentificados como la cuarta parte de la población del Perú. Entonces la cuarta parte de todo teóricamente debería ser indígena, ¿no? Pero todavía no estamos ahí. Ahora, esta pregunta es, pero también, por ejemplo, las figuras indígenas visibles, políticas, ¿no? Son inmediatamente, por estos mecanismos estructurales, convertidos en demonios, ¿no? Como los líderes ambientales, o figuras que aparecen como mismo Adubiri o líder de Pizango, qué sé yo. Se aparecen estos líderes, inmediatamente el sistema los convierte como en demonios y nos persignamos y qué bien que se les esté procesando, ¿no? Y mi pregunta es si es que precisamente este sistema que no tiene espacio democrático para escuchar y entender y analizar el problema indígena, es el mismo sistema que precisamente crea estos demonios, ¿no? Porque todavía pensamos en algunos espacios como indígena con poder, qué miedo, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué indígena y poder es como que provoca a veces a algunas personas como correr, ¿no? Sálvese quien pueda? ¿Por qué pasa eso, no? Con poder. Supongo que, a ver, el Estado tendrá miedo de resarcir toda la deuda histórica que tiene con los pueblos originarios, ¿no? No le tengo otra explicación, porque yo creo que sería mucho más sencillo si nos sentamos a conversar, Estado, los pueblos originarios, y buscar una solución conjunta, ¿no? Se podría ahorrar muchos gastos en dinero y todo eso en comparación a lo que conlleva un conflicto, ¿no? Solamente es tan sencillo que se respete cómo queremos nosotros crecer, vivir, nada más. No que se nos venga a imponer ese desarrollo que nos dicen, ¿no? Desarrollo desde la perspectiva de quién, ¿no? Y siempre que existe esa mentalidad de que, bueno, hay alguien superior allí
que sabe todo, o sea, que es tanto que sabe todas nuestras necesidades, ¿no? Como siempre ha sido históricamente, ¿no? El Estado, inclusive algunas ONGs van a las comunidades y te dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que necesitas. Y los indígenas originarios somos tan incapaces de saber, de conocer nuestra realidad y ni siquiera nuestras necesidades, ¿no? ¿Por qué esa percepción? Me pregunto, ¿es ignorancia? Pero son gente que se van a las universidades y estudian y todo, y bueno, en el Estado los ministros y todo, pues, tienen unos apellidos, como decías, que ni me acuerdo. Como los solteros codiciados. Como los codiciadísimos. Entonces, creo que hay que cambiar esa mentalidad si queremos crecer como país, como nación, abrazar las distintas culturas con todas sus riquezas, respetándolas por el hecho de que son diferentes y únicas. O sea, no vas a decir, normalmente hay esa comparación de que lo occidental es lo mejor. Y eso fue lo que pasó cuando llegó la educación en las comunidades. Dijo, educación aquí, este es el futuro, este es lo mejor. Así que la educación que daban los padres en las casas no valía. Entonces los padres dejaron todo que los maestros en la escuela educaran a sus hijos, porque eso era el futuro, ¿no? Una de las cosas, y la misma percepción hace 3 años cuando fundé Cultura Bajún, una mañana veo en la comunidad que una madre habla a su hijita de 3 años en español, y le digo, ¿por qué le hablas en español y no le hablas en abajún? Estamos en la comunidad. Y me dice, ¿para qué le voy a hablar en abajún? ¿Acaso eso le va a servir afuera? Cuando vaya a la secundaria le va a servir, cuando vaya a buscar trabajo le va a servir. Más bien se van a reír y no va a poder expresarse muy bien en español. Y yo quiero que mi hija, que mi hijo no sufra esa discriminación que yo sufrí. Entonces, por eso es que desde pequeña yo le enseño el español, para que se desenvuelva muy bien y se pueda insertar bien allá en el mundo de afuera. Entonces, es como estas realidades retratan lo que se viene pasando, lo que viene pasando en las comunidades, en los pueblos originarios, ¿no? Esa opresión que viene desde arriba, de superioridad, ¿no? Entonces, no se va a poder crecer como país así. Así que yo también soy muy positiva al ver el futuro, y pienso que por espacios como este y por personas como ustedes que están aquí, se va a generar esa conciencia de identidad, de afirmación de lo que es nuestro, de defender, de estar orgullosos de lo que es lo nuestro. Entonces, si somos conscientes y afirmamos nuestra identidad, y hay mucha gente y millones de personas, de los más de 30 millones, entonces yo creo que vamos a poder también elegir buenos gobernantes, ¿no? Buenos gobernantes que realmente busquen el crecimiento de nosotros como país, y no como está ahorita todo podrido, ¿no? Que solamente un cierto grupo busca beneficiarse, y la corrupción está en todos los sistemas, ¿no? Bueno, pues yo veo positivamente todo, y creo que los pueblos originarios se van a empoderar más, que las nuevas generaciones van a exigir, sus derechos, porque no es un favor lo que pedimos al Estado, es nuestro derecho, derechos que nos han sido despojados históricamente. Entonces hay mucho por hacer, y yo sé que sí se va a lograr, y por eso
a través de Cultura Bajún, de Ciberamazonas, hacemos esta comunicación desde nuestras perspectivas, con nuestro idioma, dándole fuerza, porque creemos que el idioma es el primer vehículo de transmisión cultural y hay que fortalecerla, hay que darle vida y bueno, pues seguir para adelante. A veces como hablantes de español, por ejemplo, cuesta mucho imaginar esa presión que reciben las personas que hablan los otros idiomas oficiales del Perú, ¿no? Para dejar de hablarlo, ¿no? Es como si nosotros que hablamos español estuviéramos recibiendo estos mensajes, ideas, rechazo, ¿no? O estas discusiones, por ejemplo, que hay estos intercambios que hay en la familia, ¿no? Para cortar la enseñanza de estos idiomas, ¿no? Yo quería ahora como ir moviendo el tema hacia el futuro, ¿no? Ahora que estamos a 3 años del Bicentenario y que vamos a encaminarnos a un Perú ojalá mejor, ¿no? Y en estos términos, ¿no? Hace unos días la revista Cosa sacó esta lista de los solteros más codiciados. Y se generó una pequeña discusión en las redes sociales, como la denuncia, indignación, y no fue, o no sé qué, y al final la revista eliminó el contenido. Ahora, eso no es nuevo, porque estas revistas sociales siempre hacen eso, ¿no? Pero lo que ocurre parece es que algo ha cambiado en la sociedad que ya no parece tan tolerable, ¿no? En ese sentido, me había puesto en el Twitter también, voy a estar con 2 solteras codiciadas. No sé el estado civil, pero la pregunta no va por ahí, sí, ¿no? Por lo siguiente. Algo que me hizo notar leer a Carlos Macusaya, que es un autor boliviano, era sobre la vigencia de la casta, ¿no? esa institución colonial, ¿no? La sociedad de castas, ¿no? Blanco con blanco, y, ¿no? La vigencia de esa sociedad de castas que se puede visualizar en esta publicación, ¿no? Casta, ¿no? Todos blancos, todos con apellidos de origen europeo, una cuestión como endogámica, parece una especie de Game of Thrones, ¿no? Los Lannister. Era terrible, y claro, si uno se pone del lado de los chicos que aparecen fotografiados ahí, uno dice, quizás ellos ni siquiera saben que los están poniendo, ¿no? en esta cuestión como casamentera, ¿no? Una cosa rara. Entonces la pregunta va, si los apellidos son como y es lo que dice Macusaya, ¿no? Hablando de Bolivia, ¿no? Dice él que allá en Bolivia, por ejemplo, es imposible imaginar a un Paz Estenssoro casado con un Mamani o una, ¿no? Entonces, en el Perú, ¿qué pasa con estos grandes apellidos? Grandes entre comillas, ¿no? Apellidos nomás. Se mezclan, se van a mezclar. Imaginamos eso posible, como un Berkemeyer, Quispe, Olaechea Mamani, Condori Aljovín, ¿no? Chuquihuacha, Xochitl. ¿Habrá estos matrimonios? Lo digo como ejercicio, no creo que esa sea la utopía necesariamente, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa Tania de este ejercicio nada más de futurología, ¿no? Lo que decía Yanuma respecto a la lengua, yo solo quiero decir cortito. Yo aspiro, de verdad, que los niños y las niñas en adelante tengamos la oportunidad de aprender a hablar bien nuestras lenguas, lectura y escritura, con seguridad, y producirla, escribirla, leerla, así como el castellano. Y hablar bien el castellano, porque luego cuando uno entra a la universidad vive los problemas dentro de lo académico, para redactar, para comprender, para escribir, para inspirarse y luego decir lo que piensa, lo que siente. Y yo aspiro a que de verdad las niñas indígenas, quechuas, aymaras, amazónicas, campesinas, nativas, como la denominación
que cada uno mejor aprecie expresar la forma, aprenda a hablar bien su lengua materna, así como el castellano. Y si la oportunidad crece un poquito más, tengamos la posibilidad de aprender el inglés, porque el inglés también es una ventana de oportunidades. Y yo, desde mi experiencia personal, sufro con el inglés, porque en el nivel de maestría, y aquí tengo una compañera, además de la maestría que llevo, para mí ha sido todo un reto. He tenido que usar desde traductor Google hasta amigos y amigas que leen y escriben en inglés para pedirles que me traduzcan una parte del texto, porque me gustaría citar en mi trabajo de investigación. Eso es ser sujetos de derechos, además en un mundo tan intercultural y universal. Y respecto ya a lo de los indígenas, somos o podríamos ser codiciados, ¿no? O realmente somos o no. Si en nuestro país seguimos arrastrando una característica que le hace la verdad peculiar al Perú, de ser colonial, racista aún, discriminatorio y súmale patriarcal, la verdad, los codiciados seguirán siendo los mismos, los Meyer, los Alcobín, los Olaichea, porque incluso ni siquiera bastan tus méritos. Yo conozco gente indígena, aymara, súper capaz, que fuera de Perú son valorados, son reconocidos, tienen altos grados, tienen un puesto dentro de la academia, dentro de la institución, pero vienen a Perú o quieren crecer en nuestro país y resulta que se topan con barreras de este tipo, que porque me morocho, que porque es negro, que porque no sé qué, porque viene de no sé qué pueblo. O sea, no lo dicen, pero la verdad es que en el fondo y asolapadamente muchas veces uno siente eso, ¿no? Y de saber, por ejemplo, que en la Universidad de San Martín se referían a un estudiante de piel cobriza como el color de la puerta, la verdad es que no me acuerdo si era de San Martín, disculpen si acaso estoy cometiendo una acusación falsa, pero era en una universidad privada limeña, ¿no? UPC. Entonces, entonces ya uno siente que obviamente no entras dentro del lenguaje común de a ver quiénes son los codiciados, ¿no? Además solteros o solteras, que no necesariamente aduce a esa condición necesariamente, pero sufres un conjunto de barreras y no bastan tus títulos. Pero uno va a La Paz. Yo la primera vez que fui, había viajado por otras partes, pero recién el año pasado tuve la oportunidad de ir a La Paz y por tierra. Y entonces tuve los edificios business, bueno, Mamani es bien popular, ¿no? Pero business Mamani y edificios y gente y mujeres súper empresarias, además con mucho poder económico y todo. Y La Paz es otra cosa, ¿verdad? Porque es capital de Bolivia y entonces se siente como una indigeneidad además evidente, ¿no? Muy distinta a la Lima. Bueno, en Lima tú vas a Manchay y a mí me dicen vecina, aunque no vive en Manchay. ¿Por qué? Porque son ayacuchanos y obviamente se sienten como muy en familia y dicen, vecina, ¿y usted dónde vive? Ah, ya da la vuelta. Entonces, cuando voy a la tienda a comprar y parte de mi familia vive por Manchay, ¿no? Entonces, eso, los codiciados van a seguir siendo lo mismo si es que en este país no cambiamos. Y la última encuesta nacional que hizo Ipsos respecto a la diversidad cultural y cómo el país percibe la diversidad cultural queda totalmente demostrado. El 50% de la población peruana tiene una idea de la diversidad cultural, 50% solamente. Pero además, los peruanos somos conscientes de que en nuestro país existe discriminación, por lo menos en un 48%, pero no reconocemos que discriminamos. O sea, es mucho menos de lo que calificamos que existe racismo y discriminación. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas, todos, puede ser que incluyéndome yo misma, en algún momento cometemos un acto de discriminación, por cualquier razón, y viceversa, con los blancos, con los extranjeros, con aquello que no es necesariamente parte de nuestra comunidad. Y ocurre, también hay indígenas bien racistas, aquellos etnocéntricos que creen que si hablas lengua originaria eres indígena y si no hablas chao no lo eres. O sea, hay gente también de ida y vuelta que discrimina a ambos. Y ocurrió en una experiencia muy corta, en un evento entre indígenas,
invitaron a los hermanos indígenas samis de Finlandia y de Noruega, y unos colegas paisanos andinos dijeron: ¿y qué hacen los gringos aquí? Que van a escuchar y van a saber nuestra estrategia de incidencia política. Le digo: hermano, es indígena. No, ¿cómo va a ser indígena? Él es gringo, porque tenía ojos celestes y totalmente blancos, pelos rubios. Sí, pues los indígenas de Noruega, Suecia, Finlandia tienen esa facción y hablan sami, tienen televisión en sami, tienen periódico sami, crían renos. O sea, usted va a su territorio y son samis, pues no, o sea, no hay discusión. Pero si seguimos estereotipando al indígena y la condición de ser indígena y la autodefinición de lo que uno mismo construye en su proceso de vida, la verdad es que vamos a seguir teniendo los codiciados de siempre, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, dentro de la era de los pueblos indígenas, por lo menos conozco yo indígenas, por supuesto que podrían ser sumamente codiciados porque tienen una enorme sabiduría, son sumamente capaces, aman su arte, su música, son valiosos, o sea, así que ya te imaginarás por dónde van mis gustos. Bueno, yo creo que sí hay que cambiar bastante, ¿no? Comenzando desde el Estado, ¿no? Tenemos sí hay pequeños avances, ¿no? Hay programas en quechua, pero que ahora se transmiten también, ¿no? En realidad la ley, por derecho deberíamos tener los pueblos originarios nuestros programas ahí, ¿no? Porque es una televisión nacional y cosas así, ¿no? Y también desconocimiento de la diversidad cultural, como mencionabas tú, el 50%, qué horror. ¿Por qué pasa esto? Serán pues por programas como Esto es Guerra, toda la televisión nacional con todas sus programaciones de novelas y esas cosas que poco educativas, ¿no? Entonces yo creo que esas políticas también hay que cambiarlas. Así, con iniciativas individuales como personas de a pie en las ONGs o en el Estado, se tiene que hacer cambios estructurales necesariamente, ¿no? La legislación lingüística, ambiental, de educación, todo eso, que no sea solamente papeles. Muchas veces se quedan en los papeles y no llegan realmente a efectivizarse, ¿no? Este ha sido todo un problema todo el tiempo. Hay mucho por hacer, pero sí se están dando cambios. Las personas son mucho más conscientes, y cuando hay esto de publicaciones como de estos solteros codiciados, la gente empieza a cuestionar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Antes como que pasaba así desapercibido, pero algo se está avanzando, ¿no? Y yo creo que esta corriente va a seguir creciendo y se va a hacer mucho más fuerte. Yo tengo la esperanza. Creo que Marcos y Fuentes decía en una columna: oye, pero ni siquiera están los añaños, los capuñayos, o sea que no es solamente cuestión de plata, ¿no? Sí. Obviamente, pero no es cuestión de plata, ¿no? Sabemos eso, ¿no? O sea, los peruanos no necesitamos inducción para vivir en el Perú, como sí los extranjeros, que sí es recomendable que tengan una inducción como de unos 6 meses antes para que entiendan estos códigos, ¿no? Las tonalidades de piel, apellido, ¿no? Origen, distrito, ya esto, como una cuestión muy bien compleja, ¿no? Hablo del racismo, ¿no? Ahora vamos a ir a las preguntas, pero yo les voy a pedir, por favor, encarecidamente, que las respuestas, para poder abordar la mayor cantidad de preguntas, sean como breves, casi tanto como un tweet. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con, Tania, la pregunta sobre la creación del Instituto de Lenguas. Habló usted de los vascos. Ellos jamás concebirían que la Academia del Euskera estaría instalada en Madrid. La pregunta es: ¿seguirá rigiendo este instituto desde Lima? Yo creo que hay que implementar la descentralización también en ello, ¿no? Un instituto solo desde Lima no resolvería además la diversidad de lenguas que hay y que la mayor parte está en la Amazonía.
44 lenguas originarias pertenecen a la Amazonía y 4 a la andina. Así que la sede de dónde funcionaría, creo que está sujeto a mirar esa diversidad, no solo lingüística, sino también la condición geográfica. ¿Qué opinión tienes de la población indígena que migró del campo a la ciudad en décadas pasadas y que ahora representa la nueva clase media de Lima? Es decir, los descendientes o la tercera generación. ¿Qué opinión tienes de la población indígena que migró del campo a la ciudad en décadas pasadas y que ahora representa la nueva clase media de Lima? A los que están en los famosos conos que le llaman aquí. Me parece bien que se sigan empoderando en todos los niveles. Yo creo en la autonomía económica y bueno, pues que no olviden sus raíces, ¿no? Me da una pena que mucha gente intenta blanquearse, ¿no? Y cree que así va a encajar en esta sociedad. Pero, o sea, jamás vas a dejar de ser quien eres realmente. Entonces es un autoengaño, ¿no? Creer que con el dinero te vas a blanquear. Es una mentira. Y creo que la gente ya tiene que tomar conciencia de quién es realmente y seguir por adelante. Ese 60% que en el último censo se autoidentificó como mestizo es como un gran misterio, ¿no? Porque si consideramos esta presión, ¿no?, ideológica hacia considerarnos todos como mestizos, ¿no? Todos somos mestizos, ahí no ese casi eslogan. Entonces me parece como que ese 60% es eso, ¿no?, una incógnita. ¿Cuántos podrían identificarse como indígenas si hubiera menos presión, ¿no?, hacia el mestizaje, hacia el blanqueamiento, ¿no? Pienso, ¿no?, para Tania, ¿cómo las instituciones continúan demonizando, condenando y esclavizando u oprimiendo a los pueblos indígenas? Sí. ¿Cómo las instituciones continúan demonizando, condenando y esclavizando u oprimiendo a los pueblos indígenas? ¿Cómo? Bueno, ahí las características pueden ser interpretados de varias formas, ¿no? Pero lo que nosotros transmitimos es que desde las instituciones necesitamos transversalizar también la interculturalidad. Podemos pensar en un programa dirigido para pueblos indígenas desde nuestra lógica, cuando puede ser un programa que contraviene con sus propios derechos. Por ejemplo, pensar en una carretera en territorio donde hay pueblos en aislamiento voluntario, porque desde tu visión crees que la carretera los va a conectar y los va a civilizar, que es un pensamiento hay gente que piensa así. Entonces puede ser una de las formas en donde las propias instituciones, puede ser del Estado o puede ser privada, sigue manteniendo una opresión o sobreentendiendo una lógica de desarrollo sin considerar la libre determinación que tienen estos pueblos. Y una libre determinación es su condición de aislamiento voluntario. O sea, no hay forma. Ellos quieren estar en aislamiento voluntario. Entonces una carretera podría anularlos en su vida. Entonces ese es, digamos, como un ejemplo, ¿no?, para ponerlo en un extremo, pero pueden haber otras formas dentro de nuestro entorno más urbano también. Es como un caso como muy fuerte de invisibilización, ¿no? Esos pueblos, ¿no? ¿Cómo te gustaría que los peruanos piensen sobre los ahuajún? Que somos un pueblo-nación con nuestra propia cultura, con nuestras propias riquezas. Sería chévere que ustedes fueran a conocer las comunidades ahuajún, y la gente es cálida, es muy alegre, nuestra comida es muy deliciosa, las patarascas en especial, y muy saludable, por cierto, ¿no? Y nada, pues, o sea, somos personas que estamos dispuestas a
a conocer también al resto de peruanos, ¿no? Y siempre ha sido así, abierto, ¿no? Siempre y cuando existe ese respeto. Para Tania, ¿qué puede aprender el Perú de las reivindicaciones indígenas en cuestión de derechos y políticas de otros países, como Bolivia o Ecuador? Uno, el nivel organizativo. Bolivia tiene organizaciones indígenas bastante sólidas, sobre todo en cuanto a la identidad. En el Perú tenemos todavía algo por subsanar y es en relación a nuestras identidades y en particular la identidad indígena. Y aquí parte porque todos también generemos esa reflexión, porque si hay gente que no se asume indígena, Marco, es porque tiene una comprensión o errada o no muy clara respecto a la terminología. Y ocurre en los propios indígenas. Aquellos que dicen, yo soy campesino, no soy indígena, ese término es indigente, yo no quiero seguir siendo indio. Y entonces, he ahí la confusión que los conduce a negar o no querer ser indígena, ¿no? Pero cuando uno entiende, comprende y luego tiene su propio proceso, creo que es muy flexible. Pero uno es la organización. Bolivia y Ecuador tampoco son la panacea, ¿no? Yo he estado en Bolivia y conozco el proceso andino y amazónico. Y no porque sea un gobierno indígena necesariamente garantiza que los indígenas estén bien. Y lo que estoy diciendo es, digamos, algo que yo leo, ¿no? Porque si el indígena no tiene pensamiento intercultural, inclusivo, democrático, con todas las diversidades indígenas y no indígenas, pues podría ser un indígena que gobierna solo para los indígenas y para un grupo de indígenas. Esa lección es, creo, algo del que el Perú puede aprender. Bueno, estoy proyectando que la presidenta o el presidente sea indígena, ¿no? Pero puede ser en algún tiempo, no lo sé, pero tenemos que construir ese pensamiento, porque hay gente que le teme a ese indígena con poder. ¿Por qué cree que el indígena con poder va a hacer lo mismo que él? Oprimir, excluir y no sé qué, y transformar algo del cual él cree que es ese y no es más, ¿no? Entonces, eso creo que como lección podemos aprender de los dos países. Y lo tercero es la institucionalidad indígena. El Estado peruano no cuenta con una institucionalidad sólida, mucho menos en funcionamiento en relación a los pueblos indígenas. Solo tenemos un consejo consultivo que funciona dentro del Viceministerio de Interculturalidad y para pueblos indígenas una dirección, tal vez no con más de 5 personas que trabajan para 5 millones de indígenas. O sea, esa institucionalidad creo que la han superado Bolivia, Ecuador, incluso México y Guatemala, que son los países con alto porcentaje de población indígena. Esa podemos aprender de otros países, no solo de las dos. A ver, ahora ya no está. ¿Dónde está tu visión política de lo que ocurre en el mundo? Me ha parecido que están bastante conformes con lo que se viene y con lo que han logrado. Yo veo mayor odio de clase entre los peruanos y en el mundo. Gracias por su respuesta política. Bueno, si el oprimido queda resentido, va a volver a oprimir al resto. O sea, si bien es cierto, históricamente los pueblos originarios como que han sido la última rueda del coche, o sea, casi prácticamente que no existíamos, ¿no? Entonces, aún así, o sea, el hecho de abrazar nuestra identidad, de afirmar nuestra identidad y aceptar quiénes somos y seguir en el camino del crecimiento que nosotros les llamamos Shimpuhut, Tahimatpuhut. O sea, no quiere decir que seamos conformistas. Yo, al igual que Tania acabo de mencionar, hay mucho por hacer en cuanto a la institucionalidad indígena originaria, por ejemplo, ¿no? Porque
Yo creo que las personas originarias, conocedoras de su realidad, tienen que estar en espacios de toma de decisiones. Entonces, que las políticas no sean hechas desde Lima, ¿no? Que ni siquiera personas que no conocen la realidad de la Amazonía o de la zona andina establecen las políticas. No debería ser así. Y como decía, yo pienso que las personas, o sea, la mayoría de peruanos yo diría que son de sangre originaria, si se llega al poder, va a ser, se podrían establecer mejores políticas, ¿no? Pero personas que realmente sean conscientes también, porque pasa que podrían llegar personas originarias al poder y no identificarse con lo suyo, olvidarse, ¿no? Como muchas personas que nosotros hemos elegido, ¿no? Que va a favorecer al pueblo, pero llegan al poder y se olvidan, que es una práctica habitual. Entonces, yo creo que los originarios tenemos que abrazar nuestros principios y guiarnos desde esos principios, donde culturalmente en el Abajún, Inia Abajún, la palabra es ley, ¿no? Tú das la palabra y eso se cumplía. Pero últimamente no está pasando eso, se está perdiendo bastante eso, pero yo creo, y por esa esperanza es que vengo haciendo lo que hago, ¿no? De revitalizar la lengua y la cultura para fortalecer nuestra identidad. Por esa confianza que tengo y por cada una de las personas que piensan así, y con eso se pueden generar cambios. No solamente esperar arriba en lo político. Creo que cada uno de nosotros puede ir cambiando el mundo, ¿no? Con nuestras actitudes, con nuestras acciones. No solamente esperar, bueno, en el mundo hay tantas guerras, hay tantas diferencias, el sistema judicial aquí mismo, el político está podrido, corrupto, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros como personas? ¿Vamos a esperar que esto siga así? Yo creo que no. Y, a ver, encuentra puntos en común con la lucha antirracista afroperuana. Sí, el movimiento afroperuano e indígena hace ya varios años hemos confluido en una plataforma de lucha contra el racismo, y es un punto, diríamos, que nos une, entre otros temas. Así como el pueblo afroperuano, los pueblos indígenas, somos los que, incluso estadísticamente, somos los que en todo caso estamos expuestos y sufrimos una forma o formas distintas de racismo y discriminación. Y el pueblo afroperuano en nuestro país ha sido realmente invisibilizado. Bueno, solo por mencionar, ni la constitución política actual los menciona. O sea, no existen los afros dentro de la Carta Magna, dentro de esa grande, la ley madre que algunos le dicen. O sea, no están los afros. Y venimos incluso trabajando de manera articulada en varios espacios junto con los hermanos afroperuanos, y el reconocimiento en términos de pueblo afroperuano me parece que les corresponde, y no solamente como población afro, porque la terminología pueblo y población es distinta. Desde mi punto de vista son un pueblo, y no es porque, bueno, algunos dicen, pero no, ellos no tenían territorio, ellos vienen de la ola migratoria, además traídos para fines de esclavitud y tal, y entonces son migrantes de el África y tal. Pero no es que son personas que vienen como cosas, o sea, son personas que traen cultura, cosmovisión, en algún tiempo seguramente algún idioma tendría, o sea, el pueblo afro tiene una cosmovisión propia. Y entonces la categoría de pueblo incluye, desde mi punto de vista, todo el reconocimiento
reconocimiento de lo que el pueblo afro tiene más allá del color de piel. Y así como los pueblos indígenas, ¿no? Y entonces, nada, para mí son como nuestros hermanos. Y son nuestros hermanos de lucha y van a seguir siéndolos porque el racismo mata, como dicen algunas mujeres feministas. Así como el machismo mata, también el racismo mata. Mata sueños, mata autoestima, mata la posibilidad de vernos en igualdad. No necesariamente en el sentido literal de asesinato, ¿verdad? Pero mata esa posibilidad de vernos entre iguales y que el color de piel no es una siquiera razón para excluirnos. La diferencia, el derecho de la diferencia es algo que yo creo que es importante. Hay derecho de ser diferentes, que no implica que no tengamos que ser iguales en derechos. Y una última, ¿cómo se puede compatibilizar el principio de interculturalidad y el enfoque de género? A veces parecen ir por carriles paralelos que no se encuentran. Por ejemplo, Viceministerio de Interculturalidad. ¿Cómo se pueden compatibilizar el principio de interculturalidad y el enfoque de género? Nosotros hablamos de respeto en nuestra cultura, de respeto a cada ser, a las plantas y sobre todo entre personas, ¿no? Cuando hacen diferencia y menosprecian porque uno piensa diferente o con respecto a su sexualidad o a la religión, personalmente es algo que me parece estúpido. Yo creo que por el hecho de ser seres, personas, uno merece respeto. No necesariamente porque no tenemos que pensar igual. Ustedes no piensan igual que yo. Pero hay respeto de por medio, se piensa diferente y creo que en la diversidad está la riqueza. Entonces, esas malas prácticas yo creo que hay que desterrarla. Y con respecto en el Viceministerio de Interculturalidad, si bien es cierto, el Ministerio de Cultura es el ente rector de los pueblos indígenas originarios, sin embargo, ha habido casos donde no reconoce a varios pueblos o comunidades como originarias indígenas y nos preguntamos cuál es el interés, ¿no? O cuando se le pide la titulación o el reconocimiento de los títulos de las comunidades, lo niega. O aprueba los permisos para los lotes petroleros, para la explotación, eso sí lo da rapidito. Entonces decimos como ente rector, ¿qué es lo que hace, no? Eso es realmente, eso significa que nos representa en realidad, que vela por nuestros derechos, porque en principio debería ser así, ¿no? Pero en la práctica es todo lo contrario. En el Viceministerio de Interculturalidad, bajo la institucionalidad originaria, yo creo que allí debería estar una persona originaria, que conozca de la realidad originaria, de su cultura, que esté capacitado. Debería ser un espacio donde los pueblos originarios deberían desarrollarse. Y bueno, sí, los técnicos, las personas que acompañan, podrían ser especialistas de diversos lados, ¿no? Yo pienso así personalmente. Creo que es un derecho que falta por ejercer. También el espacio se le tiene que dar a las mujeres. Muchas veces las mujeres encontramos muchas barreras y personalmente también he encontrado barreras y con personas, me he topado con personas que inclusive para darte alguna asesoría he visto casos que, o sea, quieren algo más. Una vez me dijeron,
Oye, yo puedo ser que viajes por todo el mundo, ser conocida por todo el mundo, pero quiero que seas algo más que mi amiga. Entonces, era una persona que estaba trabajando dentro del mundo amazónico originario y me pareció muy decepcionante. Y hay muchos casos de este tipo con las mujeres originarias amazónicas que venimos a las zonas urbanas, ¿no? Y esto no ayuda en nada. Entonces yo creo que, o sea, se tiene que trabajar más en ese aspecto, en cambios estructurales desde la legislación, ¿no? Falta mucho por hacer. Bueno, yo les agradezco muchísimo, Yanua, Tania y